Creo que lo que se nos está escapando son los aprendizajes. ¿Cómo va a ser el profesor para poder trabajar en un salón donde los chicos tienen necesidades distintas cuando el profesor ha sido formado para hacer una sola clase? ¿Y si viajamos por las regiones de nuestro Perú? Vamos a conversar con los diversos roles de la educación y a ver juntos atardeceres llenos de aprendizajes que tenemos para compartir. Voces por la educación. 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 Un podcast de Enseña Perú para emprender un viaje desde donde nos encontramos y empezar a escuchar a las diversas voces del sistema educativo. ¿Ya tienes tu maleta lista? ¡Comencemos esta aventura! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo viaje. Hoy llegamos a través de audio a Lima, donde juntas y juntos aprenderemos con una gran voz. En este episodio conversaremos con Luis Guerrero. Él es docente de inicial, miembro del Consejo Académico de la Facultad de Educación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y director fundador de la revista digital Educación. Junto a Luis conversaremos sobre los retos y las grandes oportunidades que tenemos como país en educación y especialmente en este retorno a las aulas. Mi nombre es Andrea Ospina y nos pone muy felices, de verdad, continuar esta aventura juntos y juntas. Hola Luis, bienvenido. Qué emoción tenerte con nosotros en Voces por la Educación, el podcast. Hola Andrea, muchas gracias. Gracias, yo también estoy contento de volvernos a encontrar y de poder conversar con ustedes sobre lo que más nos apasiona, que es la educación. Así es, de verdad que conversar contigo siempre es abrir ventanas a nuevas formas de ver la educación en el país y ver nuestros retos. Muchas gracias de verdad por estar en este espacio, por compartir tu voz, tus aprendizajes que seguramente necesitamos escuchar. Yo quería empezar por el principio. Cuéntanos un poquitín de tu historia, cómo es, Lucho, que llegas a estudiar educación inicial. Bueno, yo te diré que cuando entré a la universidad tenía el deseo de estudiar sociología. En el camino, más bien, tomé la decisión, varios amigos en realidad evaluamos, ¿no? El mercado laboral y nos gustaba la educación, entonces decidí estudiar para ser docente de ciencias sociales, ¿no? En secundaria. Por esos tiempos yo trabajaba en una ONG que hacía educación para la salud en varios sectores populares. Era una cosa curiosa porque cada convocatoria pública que hacíamos en las calles, ¿no? Para instruir un poco a la gente sobre el ABC del cuidado de la salud, todo el marco de la atención primaria. Uh-huh. Los que estaban en primera fila escuchándonos, ¿no? Con los ojos ávidos, ¿no? Eran los niños. Entonces decíamos, pero nosotros queremos hacer esto para los adultos, pero acá nos están rodeando los niños todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Fueron muchas circunstancias que me llevaron a mí a repensar si en realidad yo quería trabajar con adolescentes o quizás hubiera sido mejor decidir empezar desde abajo, ¿no? Entonces Uh-huh. yo hablé con mi decano, que por entonces era el doctor Jorge Capella, y le dije, bueno, Jorge, mira, le expliqué mis razones, ¿no? Le dije, creo que si yo quiero formar gente, trabajar 2 horas a la semana con estos chicos ya crecidos, creo que mi influencia va a ser menor. Quisiera empezar desde el principio, ¿no? Entonces me quiero Uh-huh. pasar inicial. Yo había hecho ya la mitad de la carrera, ¿no? Y entonces mi decano me dijo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, le dije, estoy seguro. Entonces me dijo, bueno, me dice, es tu decisión, yo no tengo ningún problema. Así que me pasé a inicial. Y eso ha sido, ¿no? Y hice la carrera con mucho agrado, con mucho gusto. Era el único varón de la promoción, naturalmente. Ajá. Pero bueno, cuando yo terminé la carrera, yo ya estaba trabajando en una ONG, era director de proyectos, ¿no? Y estábamos trabajando justamente en proyectos para promover los derechos del niño. Entonces yo seguía en mi campo, ¿no? También Uh-huh. hice en varios nidos, en varios jardines de la infancia, hice teatro de títeres, dramatización de cuentos, varias actividades. Los títeres es una cosa que siempre me ha apasionado, ¿no? Y he trabajado mucho con ellos. Uh-huh. Bueno, Sí, ahora es, están es un poco una cubiertos de polvo. es una gran herramienta Sí. y te preguntaba eso justamente
porque los docentes de inicial generalmente son mujeres, ¿no? Las docentes de inicial generalmente son mujeres, pero además porque inicial es una etapa tan importante, pero yo siento que seguimos como dejándola un poquito relegada, ¿no? O sea, todo lo que pase antes de los 6 años de los niños tiene un impacto pues en su vida y además ellos aprenden al triple de velocidad de lo que aprenden después y demás, pero no suele ser como la elección primera cuando, o no, incluso no suele estar en nuestros lentes, ¿no? Cuando pensamos en educación, pensamos primaria, secundaria, ¿no? Así Y es. hablando de eso, Lucho, de qué tenemos en nuestros lentes y qué no tenemos en nuestros lentes ahorita, ¿qué tema crees tú que estás bien cerca igual a la narrativa de la educación en el país y a la agenda y a los temas que estamos tocando? ¿Qué temas crees que no estamos conversando ahorita? ¿Qué se nos está escapando como sociedad? Bueno, quizás te va a sorprender mi respuesta, pero creo que lo que se nos está escapando son los aprendizajes. Toda la discusión pública sobre el retorno a las aulas está poniendo por delante, no sin razón, las medidas de bioseguridad, el estado de la infraestructura, el aforo de las aulas, en fin, la disponibilidad de agua, ¿no? El disponer también de servicios higiénicos habilitados, el Ujú, transporte de los niños, la posibilidad, digamos, que Caliwarma pueda ya no entregar bolsas, sino preparar los alimentos para que los niños los consuman en el centro educativo y evitar el riesgo de que esa bolsa sea distribuida entre toda la familia y no vaya a los niños directamente. ujú, Esas cosas están en la discusión pública. Yo no digo que no sean importantes y que sea necesario, digamos, tener acuerdos en esos terrenos, pero la discusión sobre los aprendizajes está absolutamente opacada. Pareciera que para la opinión pública eso, por defecto, tiene que funcionar. Y yo, por lo ujú, que mi trabajo con profesores, me doy cuenta que no, que ahí hay una gigantesca interrogante. Este año 2022 no es un año cualquiera. Los niños que van a llegar, bueno, mira, los chicos siempre llegan con desniveles al aula, ¿no? Esto de que cuando tú los promueves de grado, llegan todos nivelados con los mismos aprendizajes, es un mito. Siempre lo ha claro. sido. Los chicos siempre Ujú, llegan con desniveles. El asunto es que el profesor que los recibe nunca se hace cargo de los desniveles. Ellos los cargan sobre las espaldas hasta el fin de la escolaridad. Pero ujú, ahora, con la pandemia, eso se ha hecho mucho más grave. Entonces, ya no se puede ignorar. Pero, ¿cómo va a ser el profesor para poder trabajar en un salón donde los chicos tienen necesidades distintas cuando el profesor ha sido formado para hacer una sola clase? Y porque el sistema lo presiona para que él pueda entregar reportes de resultados en un plazo homogéneo. Entonces, ujú. ahí tenemos una contradicción muy fuerte. Ese es uno de los problemas que tenemos en el campo de los aprendizajes. Hay más, pero yo creo que qué es lo que van a aprender realmente los niños en estos 2 años de pandemia. Si bien es cierto, tenemos un currículum que apuesta por competencias que son aprendizajes más bien reflexivos, ¿no es cierto? Donde los niños no se limitan a repetir información, sino a utilizarla de forma inteligente para enfrentar desafíos. En estos 2 años, todo se ha centrado en información, ¿no? Y entonces, y yo creo que es la música que seguimos bailando ahora. Ujú, Eh, ujú. ¿Quién se preocupa por eso? Pareciera que eso no es un tema de interés público y a mí me preocupa demasiado. Efectivamente. ¿Cómo atendemos esta brecha que nos estás contando, que nos has descrito? ¿Cómo la atendemos en medio de esta diversidad de país? Que efectivamente tampoco es homogéneo el país, entonces debe haber además realidades muy distintas de otras, ¿no? Donde estas brechas de aprendizaje en algunos lados supongo son más grandes aún que en otros o distintos tipos de aprendizaje que no estamos viendo. Yo creo que existen en nuestro país, bueno, como en todas partes hay de todo, ¿no es cierto? En nuestro país hay prácticas docentes que son muy discutibles, hay experiencias en las escuelas que están mirando más al pasado que al futuro. Yo creo que en muchos casos que hemos insistido tanto en que el retorno a la presencialidad iba a significar un paso hacia la nueva escuela, ¿no? Hacia una nueva normalidad en educación. Yo lo que Ujú, estoy viendo es que, por el contrario, estamos regresando a la antigua, ¿no? Pero eso hay. Pero al costado de eso hay otras cosas también. Hay escuelas y docentes que están haciendo cosas extraordinarias. ujú, Eso se ve solamente cuando hay estos concursos de
buenas prácticas o de innovación. Hace poco Fondepa ha hecho un curso de innovación. Yo tuve la suerte y el privilegio de ser parte del jurado. Y yo veo que efectivamente hay proyectos que no son en el sentido estricto de innovaciones, pero muchos de ellos son buenas prácticas, ¿no? Son profesores que se esfuerzan por hacer cosas creativas, por hacerlo con seriedad, por partir de diagnósticos precisos sobre lo que los chicos necesitan. Y yo creo que esos son buenos ejemplos de profesores que realmente se preocupan por hacer bien las cosas, ¿no? Y que no, no quieren, digamos, caer en la rutina, sino están pensando siempre hacer cosas diferentes, ¿no? Y se arriesgan, digamos, a exhibir lo que hacen para que la gente juzgue si de verdad funciona o no. Para mí eso tiene un valor inmenso. La cuestión es cómo cuando estas experiencias se detectan en estos concursos, la cosa no termina en el premio, ¿no? Y yo creo que un Efectivamente. reconocimiento público es necesario, pero creo que eso debería ser el punto de partida de un proceso de conexión de estas experiencias con el resto de maestros, ¿no? Eh, Creo que y una cosa que siempre hemos conversado con otros colegas, que sería extraordinario tener una comunidad de buenas prácticas, ¿no? Que pueda vincular estas experiencias, sostenerlas, darles el alimento necesario para que puedan seguir evolucionando, para que no se vayan a extinguir. Porque, a ver, a veces son flores que crecen en medio del desierto y si tú no las cuidas, ¿no? Se pueden terminar cubriendo de arena. Y es lo que pasa muchas veces y la verdad es que no debería ser así. Entonces, yo creo que allí hay un fermento, hay una semilla que no es de ahora, pero necesitamos al jardinero, ¿no? O sea, Ujú. necesitamos que el Estado tome conciencia de que este es el fermento del cambio, pero tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que evolucionar, tiene que conectarse con las demás escuelas para que los maestros Ujú. puedan aprender de ellas. Creo que es lo que a mí me da más esperanza. Y Lucho, creo que, bueno, nosotros tenemos una visión bastante parecida de lo que has dicho, como efectivamente hay ejemplos, hay gente que está haciendo las cosas bien. Más bien nos aterra un poco cuando en los medios, por el contrario, solo se habla de educación, por ejemplo, cuando tenemos una mala noticia que contar. Entonces creo que has tocado dos temas que me gustaría que profundicemos en ambos. El primero es efectivamente cómo es que hablamos de educación afuera, cuál es la narrativa, cuál es la historia que nos seguimos contando como país. Y el otro por el que me gustaría empezar es la necesidad de la conexión entre maestros, esto que has dicho de tener de repente comunidades de aprendizaje que sostengan, que mantengan las buenas prácticas, ¿no? Muchas veces los buenos ejemplos se conocen únicamente a los ganadores de los concursos, ¿no? Ni siquiera sabemos quiénes han sido los finalistas o quiénes participaron, y ahí puede haber también una cantera interesantísima de proyectos o de iniciativas potentes, pero no se comunican, no se cuentan, no hay conexión entre docentes. Tenemos además como país una cifra altísima de desconfianza en el sector. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo le damos la vuelta a esa realidad de trabajo en mi aula solo, desconectado de lo que pasa, incluso en mi escuela muchas veces? Bueno, mira, a ver, varias cosas, ¿no? Una experiencia en América Latina que yo admiro mucho desde hace muchos años es la expedición pedagógica, ¿no? Que es un proyecto colombiano que ya tiene una larga historia y una historia muy fructífera. No es un concurso, es todo lo contrario, ¿no? Son los formadores que salen a buscar las buenas prácticas, ¿no? Peinan una zona, identifican, ¿no? Experiencias que tienen sus fortalezas, sus debilidades, y allí donde encuentran una pepita de oro o más de una, ¿no? Van clavando banderitas, y eso no queda ahí. Mapear el territorio es un primer paso, pero con todo eso hay reflexión, se invierte reflexión. Hay congresos, ¿no es cierto? Hay debate, ¿no? Sobre lo que estas experiencias están aportando. Es decir, tú no identificas experiencias solo para darles un reconocimiento que sin duda lo merecerían, sino para que otros maestros aprendan Ujú, y para evidenciar el nuevo conocimiento pedagógico que se está gestando allí. Entonces, ujú. creo que esa es una dinámica que nosotros a la que no hemos llegado todavía aquí, ¿no? Y mira, hay muchos, en mi recorrido por escuelas, yo encuentro a veces profesores que pueden cometer muchos errores, pero de pronto hacen algo extraordinario, De ¿sí? acuerdo. Ujú. Y entonces, y yo se los digo,
Y le digo, mira, yo te he visto hacer esto, ¿no? Y me parece que esto es estupendo y le doy mis razones. Y a veces los profesores me miran extrañados, como diciendo, ¿y qué tiene de raro? Porque son cosas que Claro. acostumbran a hacer. Ujú. Pero como no hay nadie que les devuelva información sobre el valor de lo que hacen, hoy lo hacen y de repente mañana no. Es decir, una vez me encontré con un profesor que tenía el aula organizada de una manera genial, los chicos estaban trabajando con mucho entusiasmo, yo lo felicité, le dije por qué me parecía bien lo que estaba haciendo en el aula, y Ujú. entonces el profesor, acongojado, me dijo, ¿podría explicarle eso a mi director? Porque yo tengo Claro. 2 o 3 niños repitentes que no están logrando avanzar. Y mi director me ha dicho que eso es porque he organizado el aula de esta manera. Así es que a partir de mañana desarmo los grupos y vuelvo a ponerlos uno detrás Ay, de los otros. Entonces, no. ¿cómo protegemos esas experiencias? Entonces, yo te Ujú. digo, un profesor no tiene que hacer todo bien. Es bien difícil en que encontrar una persona que haga todo bien en la vida, ¿no? Pero a veces hay aspectos de su trabajo que si bien pueden ser discutibles en algunas dimensiones, en otras son estupendas. Y yo diría, De acuerdo. esto va a la vitrina, ¿sí? Ujú. Una vez vi a una maestra de primer grado que tenía a los niños sentados en el piso, las carpetas las había arrimado, ¿no? Para abrir espacio al trabajo grupal. Estaban sentados en el piso, era una escuelita rural. Y bueno, de pronto un niño se salió de un grupo, llorando, algo había pasado, fue donde estaba la maestra lo Ujú. escuchó, pero el niño sollozaba. Entonces la maestra lo abraza y no se dirige al Ujú. grupo, sino se dirige a los demás grupos con el niño abrazado para a preguntar qué estaban haciendo, ¿no? Responder preguntas, en fin, o hacer preguntas a los niños. Y después de hacer un recorrido, no fue al grupo del niño, por allí no pasó. Ujú. Y luego regresó nuevamente a su escritorio, el niño ya estaba tranquilo, y empezaron a conversar y el niño le explicaba algo, la profesora le decía algo, yo no escuchaba qué decía. Lo que sí me di cuenta es que el niño estaba en otra emoción. Entonces el niño de pronto le hizo así a la profesora y regresó contento a su grupo a seguir trabajando. Es decir, la profesora deshizo la burbuja, ¿no es cierto? Claro, claro. Y manejó la crisis de una manera extraordinaria. Y le Probablemente dio haya tiempo al niño y respetó su proceso. Absolutamente, Increíble, absolutamente. claro. Entonces eso yo me lo llevo, yo digo, pero esto es fabuloso, ¿no? La Ujú. empatía de la profesora, el sentido común para manejar una crisis como esa, me pareció admirable. Entonces, eso es, yo creo que con estrategias tipo expedición pedagógica, tú cosechas esas cosas, ¿no? No agarras el aula modelo, ¿no? Donde el profesor hace todo Claro, bien desde el claro. inicio hasta el final, pero vas rescatando las pepitas de oro que hay en la práctica docente y las vas mostrando, ¿no? Generando reflexión y conceptualizas y produces conocimiento nuevo que ayude a otros profesores a hacer mejor las cosas. Y es que con los docentes nos pasa como nos pasa a los hijos con los padres hasta cierta edad, que creemos que son pues superhéroes perfectos, todo lo saben, todo lo hacen bien, ¿cierto? Y entonces hay un momento donde dejamos de verlos como personas, efectivamente, ¿no? Y empezamos a pensar y a necesitar que hagan absolutamente todo bien y como tú dices, pues eso no es real porque son personas. Y nos pasa también con los estudiantes, ¿no? O sea, y con los niños, hay un punto donde los despersonalizamos y entonces queremos que actúen todos de la misma forma, igual. Así que pasar por esos lentes de ver al otro como ser humano y me parece importantísimo y creo, espero que sea una de las cosas que nos quede de la pandemia, porque en diversas conversaciones hemos escuchado cómo el docente que ahora tenía que comunicarse con el padre de familia o con la madre de familia, no solo hablaba con el padre sobre las notas o el comportamiento de los estudiantes, sino la primera pregunta es ¿cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien en casa? Y empecemos a vernos un poco más como seres humanos, así que espero que sea una de las cosas que capitalicemos de estos 2 años. Lucho, vamos a pasar al otro tema que Claro. habías mencionado hace un rato y que decíamos, ¿cómo hacemos para que la narrativa y la historia que nos seguimos contando sobre la educación tenga un mejor equilibrio, digamos, ¿no? Evidencia el desafío y el reto que vivimos, porque es real, porque necesitamos todavía trabajar mucho sobre la educación, porque necesitamos mejorar muchas cosas, ¿sí? Pero ¿cómo hacemos para que los retos no opaquen tampoco, ¿no? Como las cosas que sí se están haciendo, los cambios que sí se están dando, las personas que están trabajando conscientemente, los estudiantes que están haciendo un esfuerzo, los padres de familia que se están involucrando.
Bueno, yo creo que lo que se espera de los maestros hoy, de la educación hoy, definitivamente está en un piso bastante superior de, digamos, la tradición del sistema, ¿no? Hoy en día, el sistema educativo que hemos heredado nosotros y que lo hemos heredado del siglo XVIII, ¿no? Y que hasta ahora no nos atrevemos a reconfigurar, está enfocado básicamente en, digamos, un modelo de difusión de información, ¿no? Porque eso tuvo una justificación en una época donde la información, bueno, no circulaba socialmente, ¿no? Como circula hoy. Ahora los chicos tienen que aprender más bien a trabajar con la información, a discernirla, a convertirla en conocimiento, a emplearla para construir soluciones a los problemas. Entonces, eso es una valla más alta para los niños, para los profesores y también para los padres que tienen que entender que un cuaderno lleno de información no Ujú. es ya el mejor indicador de un buen trabajo pedagógico en la escuela de sus hijos, ¿no? Pero eso un camino cuesta arriba, porque el profesor tiene que replantear su propia identidad profesional, ¿no? Es un resetearse, ¿no? Hay que desaprender. Entonces, es un camino cuesta arriba que necesita mucho acompañamiento horizontal entre profesores, mucho acompañamiento del Estado. No siempre eso hay, pero cuando eso aparece, eso merece destacarse, ¿no? Que es lo que hemos estado conversando. Entonces, yo Ujú. creo que sí es importante poner el dedo en la llaga, señalar dónde están los problemas, las dificultades, las barreras, los retrocesos, ¿no es cierto? Los contrasentidos. No podemos dejar de señalar eso porque de eso hay bastante. Nos cuesta un enorme esfuerzo a nosotros como personas, como país, dar un paso hacia adelante. Y no cuesta nada retroceder 10 kilómetros, ¿sí? Porque estamos caminando contra el viento, Sí. en contra, ¿no? Entonces, las cosas que queremos hacer en educación tienen muchas, muchas cosas en contra, ¿no? La inercia, la rutina, la costumbre, que son fuerzas muy poderosas que te empujan hacia atrás. Pero al costado de eso, como hemos estado conversando, pues hay experiencias que son disruptivas. Esa es la narrativa que tenemos nosotros, como tú bien dices, que tenemos que elaborar. La gente, los profesores, los mismos operadores del sistema tienen que darse cuenta que hay otra forma de hacer las cosas, que no Totalmente. solamente, que es absolutamente posible, que no tenemos nosotros que irnos a Finlandia, no, no sé, o a Gran Bretaña para creer que esta educación por la que queremos apostar es posible. Aquí en el país, en las condiciones en las que trabajamos, se pueden hacer esas cosas, ¿no? Entonces, yo, como te digo, trabajo con docentes toda mi vida, ¿no? Yo veo el esfuerzo que hacen muchos profesores por entender, por avanzar, aunque sea pasito por pasito, ¿no es cierto? Se sienten incómodos cuando se dan cuenta que han estado haciendo las cosas mal, luchan contra el sistema porque el sistema los quiere uniformizar. Entonces, ese esfuerzo yo creo que merece alentarse, ¿no? Eso tiene que convertirse en noticia. La gente tiene que empezar a hablar de eso, que entrar en las conversaciones. Y todavía, como tú bien dices, todavía no lo hace, ¿no? Solamente el No, estamos escándalo lejos. es lo que se Sí. convierte en... Las malas noticias son las que salen en primera plana. Entonces, ¿cómo Ujú. convertimos estos otros episodios en noticias que despierten el interés general? Ese es un gran desafío. Es efectivamente un gran desafío. Y estamos hablando también, bueno, cómo estamos viendo la narrativa en el país. Ya hablamos hace un ratito de qué tema no estamos tocando, pero creo que relacionado a esto también hay que hablar de qué voces no estamos escuchando y por qué. Bueno, las voces que no estamos escuchando a la de los chicos, ¿no? Justamente yo estaba conversando en estos días con grupos de maestros sobre la importancia de aprender a partir de problemas, de experiencias que planteen problemas que reten la capacidad de pensar de los chicos. Y a veces los colegas dicen, pero ¿de dónde lo sacamos? ¿No? ¿Cómo podemos plantear un problema que puede interesar a los chicos? ¿No? Porque generalmente el profesor plantea situaciones que a él le parecen importantes que el chico aprenda, pero resulta muy difícil conectar con la experiencia, el interés de los chicos, ¿no? Porque no los conocen, o sea, no Claro. conocen de qué hablan, qué les interesa, qué les hace abrir los ojos. Pero yo me he encontrado también con profesores que me dicen, pero para mí es muy sencillo, me decía una profesora, ¿no? Que trabaja hace muchos años con esta metodología. Yo no me tengo que romper la cabeza, yo converso con mis alumnos.
y mis alumnos me plantean una Por serie, me cuentan supuesto. una serie de experiencias. Ujú. Experiencias que son interesantísimas y que plantean situaciones bien críticas. Y entonces, yo más bien tengo problemas para escoger, no para inventarme un problema, ¿no? O para encontrar uno que pueda ser bueno, sino para Claro. escoger entre todo lo que ellos me plantean en la clase, finalmente, ¿cuál agarramos, no? ¿Cuál empezamos a abordar? ¿Cuál empezamos a trabajar, a investigar? Entonces, y esto te voy a decir que pasa, este fenómeno es absolutamente posible tanto en las aulas de educación secundaria como en educación inicial. También Ujú, conversábamos con ujú. colegas de educación inicial que me plantean la misma pregunta, ¿y de dónde saco un problema que interesa a los niños? Yo digo, pero los niños menores de 5 años son campeones para formular problemas, porque tienen Me algo que consta, los me consta. adultos, algo que los adultos hemos perdido con los años, lamentablemente, que es capacidad de asombro. Entonces, los niños tienen una sensibilidad exacerbada con la realidad, las experiencias, el entorno, y hay cosas que le llaman profundamente la atención que para nosotros ya dejaron de causarnos admiración. Una tela de araña puede ser motivo de un proyecto fabuloso en educación inicial. Nosotros estamos Totalmente. cansados de ver telas de araña y más bien agarramos la escoba para limpiarlas. A ellos les causa fascinación. ¿Cómo es posible que un animalito de tantas patitas pueda construir un tejido tan perfecto? Entonces, Ujú. eso, yo creo que son las voces que no escuchamos, ¿sí? Son las voces que no escuchamos. Yo he vivido, digamos, experiencias en otros años donde he tenido la oportunidad de conversar con profesores y alumnos, ¿no? De una misma institución educativa. Pero efectivamente eran narrativas distintas. Los profesores decían, no, si estamos avanzando, estamos haciendo esto, hemos hecho lo otro, ¿no? Estamos haciendo tal cosa. Pero cuando tú le das las palabras a los chicos te dicen, así, no, ¿ah? Porque lo que están haciendo es esto Claro. otro, ¿no? Entonces, esas son las voces que no escuchamos y que necesitamos Ujú. escuchar más. El mundo pinta distinto cuando tú les preguntas a ellos, ¿cuál es tu experiencia escolar? ¿Cuál es tu experiencia de aula? ¿Cuál es tu experiencia con tus compañeros? ¿Cuál es tu experiencia con tu profesor? Otra realidad emerge. Totalmente. Y creo que, bueno, no los estamos escuchando en el aula, pero tampoco los estamos escuchando fuera, ¿no? En casa posiblemente tampoco. Así es. Obviamente en los medios mucho menos. Y ahí ya, bueno, nosotras en el área de marca de Enseña y en Enseña en general como organización, sí tenemos como este gran sueño de poder dar espacio cada vez más a los estudiantes y soñamos con cosas como que en el próximo informe de las personas más influyentes en educación, pues aparezca por ahí el rostro de algún estudiante, ¿no? Para que los chicos también se puedan sentir representados, porque creo que también va un montón de eso, ¿no? Cuando se habla de educación, los chicos posiblemente ven, los que ven, ven rostros que no necesariamente representan como lo que ellos mismos pueden hacer por cambiar su educación. Así que efectivamente creo que también son esas voces que no estamos escuchando. Lucho, ya casi vamos a terminar, me da mucha pena de verdad, porque como decíamos, podríamos conversar horas y horas, pero queríamos contarte que tenemos una pequeña sección llamada Voces que Enseñan, donde queremos seguir aprendiendo de cada voz con la que conversamos. Nosotros creemos que cada día aprendemos algo nuevo y por eso nos encantaría que puedas compartirnos algún aprendizaje que hayas tenido en los últimos días, en las últimas semanas, algo que te haya quedado sonando por ahí, en lo que hayas profundizado, puede ser un recurso como algún libro, una serie, un artículo, o puede Claro. ser algo que hayas aprendido así de tu día a día. ¿Qué te gustaría enseñarnos de lo que has aprendido en estos días? Bueno, a ver, son tantas cosas, ¿no? He estado leyendo últimamente un libro que tiene un título que puede parecer tenebroso, que se llama El efecto Lucifer. Su autor, Philip Zimbardo, es un psicólogo, que Ujú, es un libro voluminoso donde cuenta un experimento que es famoso en el campo de la psicología, que es el experimento de Stanford, donde propusieron a los chicos, a los estudiantes, ¿no? Hacer una simulación de una prisión. Y entonces habilitaron en los sótanos de la universidad el ambiente de una prisión. Y entonces ujú, jugaron a presos y policías, ¿no? Durante varios días. Y bueno, la consigna era representar los roles, ¿no? De manera estricta. La experiencia fue tan dura, tan fuerte, tan violenta, tan desconcertante, que tuvieron que cortar el experimento porque los tratos crueles, inhumanos, ¿no? Las humillaciones empezaron a brotar en
muchachos que, según dice el autor, eran buenas personas, eran gente amable, eran gente alegre, era gente cordial, ¿no es cierto? Pero ¿qué fue lo que pasó? Ellos estaban representando un papel en un contexto que simulaba, digamos, las reglas de juego de una institución como la cárcel, y las estructuras, los sistemas, esa es una de las lecciones aprendidas de esa experiencia, determinan la manera de comportarse al interior. Y entonces esos chicos sentían que si estaban haciendo el rol de celadores, tenían que actuar como ellos. Y porque el sistema, y claro, estás dentro de un sistema donde tú no puedes ser blando, no puedes ser condescendiente, tienes que tener un trato duro y distante. Incluso puedes tener un trato abusivo porque estás en una posición de poder. Y eso fue lo que salió, porque escogieron precisamente chicos que tenían, digamos, una personalidad amable, una personalidad afable, accesible, sociable. Entonces, estuvimos conversando de este tema también en una ocasión anterior con Franco Mozo. ¿Cómo es posible que los profesores y los estudiantes al interior de una escuela, al interior del sistema escolar, están condicionados a jugar un papel? El niño, el adolescente, cuando entra a una escuela, ya no es niño. El adolescente ya no es un adolescente, es un alumno. Y como alumno tiene un papel que es homogéneo. Todos tienen que actuar de la misma manera, ¿no es cierto? El profesor también. El profesor perdió su nombre y su apellido. Es un docente que tiene que actuar igualito que el docente que está en el aula vecina. Tiene que hacer las mismas cosas, ¿no es cierto? Tiene que conseguir los mismos resultados. Entonces, es la perversidad del sistema, ¿no? Que te condiciona, te obliga, te arrincona para hacer las cosas de una cierta manera. Los niños no emergen como personas, son alumnos, no tienen rostro, no tienen identidad y tienen que actuar todos iguales. El que actúa distinto es sancionado. Igual los profesores. En mi diálogo con maestros también, ellos me dicen, profesor, pero yo necesito, me doy cuenta que necesito hacer algo con mis alumnos, pero vienen a supervisarme y me dicen que no, que yo tengo que hacer igual que los demás. Entonces, ¿en qué momento tomamos conciencia que estamos prisioneros de un sistema que nos obliga a actuar de una forma absolutamente desconectada de las necesidades de los niños? Los profesores sienten que tienen que hacer las cosas en función de lo que la autoridad les mande, no en función de lo que sus niños necesiten. Entonces, el sistema bloquea la posibilidad de una educación empática, absolutamente, y te condiciona más bien a hacer un trabajo impersonal, uniforme, gris. Eso a mí me impresiona. Lo he leído en el libro de Zimbardo y en esta semana hemos conversado de estos temas con mis alumnos que son profesores de distintas regiones y me dan testimonios de eso. Y entonces eso me estremece a mí, ¿no? Y yo digo, ¿cómo cambiamos eso? Porque para empezar tendríamos que tomar conciencia de que estamos metidos, ¿no?, en un cascarón que nos obliga, sin darnos cuenta, ¿no?, a comportarnos de una manera determinada. Mientras no tomemos conciencia de eso, va a ser difícil cambiarlo, ¿no? Peter Senge decía, una frase muy graciosa, pero muy, muy ilustrativa, si los peces pudieran conversar, estoy seguro que no hablarían de agua. Y claro, nadie discute el sistema. A todo el mundo le parece normal que el sistema esté como está. Y este sistema fue modelado en el siglo XVI, fue instalado en el siglo XVIII y nadie lo discute. A todo el mundo le parece normal que la educación se organice de la manera como estamos. Nadie se da cuenta que somos prisioneros. Es como si estuviéramos en la Matrix, ¿no? Creemos que estamos en el mundo real, pero en realidad no. Y somos prisioneros dentro y fuera del aula, ¿no? En nuestros distintos roles, porque también como padres o madres de familia, por ejemplo, igual terminamos todos esperando lo mismo de nuestros hijos, dándole más valor a, no sé, las notas, ¿cierto? Los directores también, y creo que también hay muchos ejemplos de cuando un docente sube a ser director, cómo cambia y cómo asume ese rol y lo que en su mente significa que es lo que tiene que hacer ahora, ¿no? Y las autoridades y etcétera. Entonces, todo el sistema está permeado justamente de esto que nos comentas. Bueno, la buena noticia, Lucho, es que hay cada vez más personas que creemos en el poder de la educación, que seguimos trabajando para darnos un poco cuenta de esto, que estos espacios nos ayuden a abrir los ojos
que creemos más espacios y generemos más espacios de conversación, que podamos darle más voz a los estudiantes y que podamos, sobre todo, y como decíamos, mostrar también, cambiar un poquito esa narrativa de la educación y mostrar los casos de éxito, que no necesariamente son proyectos gigantes de personas perfectas que todo lo hacen bien, sino más bien, como tú decías, pequeñas pepitas de oro que si las ponemos en la vitrina correcta y las personas correctas las ven, pueden ir mejorando cada vez también su práctica dentro del sistema educativo. Pueden inspirar, ¿no? Así y motivar. es. Así es. Así es. Lucho, muchas gracias de verdad por permitirnos escuchar tu voz, tu perspectiva, por ser parte de esta historia, por ser parte de Voces por la Educación podcast. Nosotros creemos que más personas podrán conocer los grandes caminos que tenemos como país para seguir contribuyendo a esta transformación a través de la educación. Gracias a ti, Andrea, ¿no? Y a la oportunidad de poder hablar de estos temas. Y a Enseña Perú, que está haciendo un trabajo extraordinario en todo el país. Ay, muchas gracias, siempre bienvenido por acá y muchas gracias también a ti que has estado del otro lado escuchando hoy la voz de Lucho Guerrero. Esperamos oírnos en el próximo episodio para seguir aprendiendo con las voces de la educación y juntos contribuir a esta transformación del país que sabemos que es posible. Te esperamos la próxima semana. Gracias por compartir juntos este destino. Conoce más de esta aventura en ensenaperú.org/vocespodcast. Ahora tu viaje comienza aquí. Disfruta de cada momento del día. Sigamos viajando a donde la brújula de la educación nos guíe. Las voces de la educación. ¡Nos vemos!